todo mal allá en migración y sin duda Julia es la que le está poniendo todavía la cara de esa burocracia que de pronto se vive en la República Mexicana. Conocemos la historia de Julia, una mujer que sale de El Salvador con sus 3 pequeñas hijas. Ella quería llegar a los Estados Unidos para tener un mejor futuro. En el camino, ese camino es México, la vida le jugó esa mala pasada y el destino le cambió los planes. Ahora Julia está viviendo un verdadero viacrucis. Vamos a ir a Coahuila. Edgar Galicia ha estado de manera puntual siguiendo el caso de Julia. Edgar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Julia está solicitando ayuda humanitaria para poder reunirse con sus 3 pequeñas y continuar con su trámite de viaje o de cruce hacia los Estados Unidos. Ya el juez tercero de distrito con sede aquí en Coahuila le concedió la suspensión provisional que al amparo que ella promovió justo cuando se entregó el viernes pasado en las autoridades migratorias. Eso de alguna manera ya impide la deportación de momento y de alguna manera el juez está ordenando su inmediata libertad, no solamente de Julia, sino también de las 3 pequeñas. Pero Julia tendrá que cumplir con ciertos requisitos para poder cumplir con esta suspensión provisional y dentro de ellos establece que debe de regularizar su situación migratoria en México, debe de contar con un representante u organización social que la asista y también debe presentar un domicilio donde permanecerá con las pequeñas. Hablamos con un albergue que es la Casa Frontera Digna y dicen que ellos están dispuestos a recibirlos. De momento la PRONIF es quien tendrá que autorizar el reencuentro de Julia con sus hijas y establecer las medidas y condiciones que garanticen la seguridad de las pequeñas. Es decir, la PRONIF tendrá que decidir si Julia es repatriada o bien se queda en México. De momento Julia permanece allá en la estación migratoria y sus 3 pequeñas aquí en el albergue que se encuentra a mis espaldas. Mi informe. Gracias, Edgar. Tan fácil que sería. Tan fácil que sería seguir el concepto por humanidad y no por gusto. Este concepto que hemos escuchado un montón de veces decir al presidente López Obrador. Un concepto que parece que no llega a los que trabajan para él, a los que tienen esa toma de decisión para solucionar este tipo de situaciones. Sí, el presidente lo ha dicho hasta el cansancio. Centroamericanos, sudamericanos, personas que tratan de llegar a los Estados Unidos, lo hacen por esa necesidad y no por gusto. Entonces, en este caso, tendría que ser por humanidad y no por gusto. El decirle a Julia, aquí tienes. ¿Para qué? Para que puedas rehacer esa vida de la cual tristemente tuviste que escapar de tu país. Ahora, Julia, haz tu vida en México, pero para eso sería tan fácil como la buena voluntad de quienes gobiernan nuestro querido México. Es una tarjeta de visitantes justamente que se da por razones humanitarias y que sirve justamente para eso, Alex, para lo que dice, regular la estancia de migrantes aquí en México y que se entregan a extranjeros en estos casos. Cheque nada más. Cuando son menores no acompañados, víctimas de una catástrofe natural o violencia, cuya vida o integridad se encuentra en peligro. Aquí cabe aclarar, Julia sale de El Salvador porque abusan sexualmente de su hija mayor de 9 años. Entre muchas otras cosas, ¿no? Que tiene una vida totalmente adversa en su país. O a quienes ingresan al país para realizar acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia. También se otorga para quien busca atender a un familiar que se encuentra grave de salud. Estos documentos, estas tarjetas de visitante por razones humanitarias, tienen vigencia de hasta 1 año, sin posibilidad de una renovación. Pero puede ser el primer paso para de ahí solicitar ya la residencia en México. Vamos nada más con algunos datos. Tan solo entre enero y noviembre del año pasado, México entregó 115,000 tarjetas de visitante por razones humanitarias, en promedio 348 al día. Y si no nos acordamos de los casos, ahí le va, hacemos un recuento de estos casos emblemáticos de los últimos años donde justamente se entregaron estas visas humanitarias. Comenzamos en diciembre de 2021. ¿Se acuerda? Ayer le platicábamos de este caso, un tráiler donde viajaban centroamericanos, se voltea en la carretera y en Chiapas, fallecen 56 personas, hay más de 70 heridos, algunos fueron al hospital, pero justamente estos que se fueron al hospital obtuvieron estas tarjetas. Apenas marzo 2022, autoridades encontraron a migrantes que fueron abandonados en Monclova, en Coahuila. Estaban
adentro de la caja de un tráiler, sensación térmica de 40 grados sin gota de agua. Una embarazada falleció, las 63 personas rescatadas, ¿qué creen? Recibieron ese documento. En mayo de 2020, un autobús lleno de extranjeros que cayó a un barranco en la carretera que va de San Luis Potosí a Zacatecas. 7 fallecieron, 23 lesionados, de los cuales 4 cubanos recibieron también estas tarjetas, estas visas humanitarias. Octubre de 2022, otra vez un choque. Ahora, Ciudad Hidalgo, Chiapas, 2 personas murieron y los 6 sobrevivientes obtuvieron visa humanitaria. Noviembre de 2022, quizá el más reciente, autoridades de migración desalojaron un campamento improvisado de venezolanos que estaban a orillas del río Bravo en Ciudad Juárez. Ahí, justo muy cerca de este islote donde justamente encontraron a las hijas de Julia, a las 3 hijitas de Julia, ¿no?, abandonadas por los polleros. Protección Civil argumentó que había riesgo de incendios por las fogatas que se encendían para reducir el frío y entonces estos 58 migrantes que estaban en este campamento también recibieron su visa humanitaria. Pregunta obligada. Si se otorgan en promedio 350 de estos documentos al día en México, ¿sería tan difícil entregar 4? ¿Por qué? Porque son para Julia y para sus 3 hijas. O yo que soy mal pensado, este recuento que hicimos, a ellos sí. ¿Por qué? Porque son casos tan mediáticos que le dan incluso la vuelta al mundo. Por ejemplo, aquel de 56 muertos en el peor accidente que involucra indocumentados en una carretera de México. Claro que es una noticia que le da la vuelta al mundo. Entonces ahí sí apapachamos, ahí sí abrazamos, ahí sí, amigos, ahí sí somos considerados, ¿no? Pero si hablamos de una mujer con sus 3 hijas, le dice, ¿sabes qué? De regreso, de regreso, aquí no hay cómo, y tienes que cumplir con todos los requisitos y con todos los trámites. Sí, por supuesto que por un lado está la legalidad, pero por el otro lado está la humanidad. Que tendría que reinar la humanidad. Reiterando el compromiso de este gobierno humanista. Nada más.